Las expresiones vertidas en el siguiente programa. Las entrevistas más exclusivas, los temas más trending. Ya comienza Trending con Ángel Javier. Ángel Javier. Muy buenas tardes, mis amigos, bienvenidos a Trending con Ángel Javier. Yo soy Ángel Javier y hoy estamos, digamos, en un programa especial, ¿verdad? Estamos transmitiendo en vivo directamente desde los estudios de la cadena Guapa Radio en Puerto Rico y me encuentro acompañado del doctor Leonardo Valentín. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Gracias, Ángel. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todo el público que nos escucha a través de esta gran cadena que realmente considero mi casa, ¿verdad? Por las oportunidades que da para el diálogo y la discusión de ideas, y una familia, ¿verdad?, que conozco ya de hace varias décadas. Así que para mí es un placer comenzar este año 2022 con la oportunidad de que podamos transmitir este programa en vivo y también, ¿verdad?, que los que nos están viendo por las distintas plataformas. Así es, que también me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch. Escribes Ángel Javier DPB y ahí pues también te puedes mantener informado y ver la información que pasamos publicando. Doctor, aprovechando que estamos en vivo, yo creo que podemos hoy aprovechar y hablar de los temas más recientes, por ejemplo, lo que ha estado sucediendo en la Corte, ¿no? En la Corte Suprema, con toda esta situación de la vacuna, de hasta dónde el gobierno tiene poder para obligar a las personas y demás, y ¿verdad? Y la lamentable situación que sucedió con Sonia Sotomayor. ¿Qué le parece toda esta situación? Bueno, no hay duda de que, ¿verdad?, es un momento importante. Nosotros, ¿verdad?, diría yo, queremos hablar, ¿verdad?, sobre las implicaciones que todo este proceso que hemos vivido durante la pandemia, de lo cual se ha hablado mucho, pero nosotros hemos insistido en enfatizar las implicaciones que este proceso tiene precisamente para la libertad de los ciudadanos. Correcto. Y cuando estos procesos llegan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad?, que van a estar trabajando con asuntos o con issues constitucionales, pues definitivamente sabemos, número uno, que todos estos procesos impactan la libertad individual de cada uno de los ciudadanos y que definitivamente se van a tomar otras decisiones que van a hacer ese impacto, ¿verdad? Lo van a dirigir en ciertas vertientes dependiendo cómo se interprete la Constitución. Tú mencionaste, ¿verdad?, unas expresiones que para nosotros cobran mayor importancia por tratarse, ¿verdad?, de una boricua que está en ese alto foro. Y pues lamentablemente, ¿verdad?, las expresiones tenían información que no era, lo que dicen, fácticamente correcta, y pues da un poquito de vergüenza ajena, ¿verdad?, o vergüenza no tan ajena. Claro. Pues nos sentimos, ¿verdad?, por un representante nuestro, en cierta medida, que haya hecho esas expresiones desafortunadas, pues uno, ¿verdad?, se siente un poco incómodo. Claro, es de humano cometer errores, ¿verdad? Y es precisamente los que creemos en la libertad, dar la oportunidad a todos, no importa que sean jueces, claro, ¿verdad?, que pueden equivocarse y pueden rectificarse. Y de hecho, y eso es muy cierto, pero también a la vez como preocupante y queda en evidencia quizá lo que en muchas ocasiones hemos señalado de cómo se ha manejado este tema de la pandemia, ¿no?, del virus, de cómo se ha controlado información. A mí me resulta curioso, ¿verdad?, que de pronto muchos alegaban que todo era en nombre de la ciencia, pero sin embargo no podías cuestionar nada. No podía. Dicho sea de paso, ¿verdad?, en lo personal, a través de los años, yo en distintas funciones, ¿verdad?, porque entendemos que los que tenemos pretensiones de ser científicos y la profesión médica en particular, pues se nos enseñó, y yo, ¿verdad?, lo cogí como un valor, lo internalicé como un valor,
que parte de nuestra función es educar al público y educar a nuestros pacientes. Y a lo largo de mi carrera pues he tenido oportunidad de visitar muchos foros donde hemos podido explicar cuáles son nuestras ideas, ¿verdad?, a base de nuestra formación científica y la información que vamos adquiriendo. Sin embargo, hace año y pico, en una de esas intervenciones públicas, pues me topé con una situación que, tengo que decir, para mí era totalmente nueva, totalmente novel. Que la reacción, o sea, en ese momento no se me dejaba explicar, se caracterizaba las expresiones de otra manera, y todo esto marcó el inicio, ¿verdad?, de lo que se ha llamado correctamente, ¿verdad?, yo creo que es un nombre bastante acertado, la politización de este tema. Entonces, cuando uno entra en esa dinámica de politización, pues ya uno se da cuenta que está en otro terreno, en otra dinámica, en otro terreno, y pues queremos, ¿verdad?, explorar precisamente los efectos, yo diría que más negativos que positivos, porque el politizarlo, estamos hablando de intolerancia, estamos hablando de creernos que nuestras ideas son dogmas inviolables y que el que piense opuesto, pues mira, nos está amenazando, nos está poniendo nuestra seguridad en peligro, y entonces, tú sabes, seguimos con esta histeria, con las emociones, principalmente de miedo, y cuando las emociones predominan, es notorio que la razón no está en su mejor ambiente para funcionar. O sea, yo creo que sí, ¿verdad? Somos seres humanos que vamos a tener emociones y vamos a tener razones, y hay que mantener un justo balance, claro, para que las emociones, ¿verdad?, le den energía a nuestras razones y a nuestras convicciones, pero eso, llegar a los extremos, como siempre se ha dicho, que es lo que ha conseguido este ambiente de politización, pues no abona al discurso de ideas, y si alguien resiente esa ausencia de tolerancia, pues son personas como en mi caso, ¿verdad?, que nos hemos desarrollado en un ambiente científico donde siempre el ejemplo clásico, ¿verdad?, de lo que debe ser la actitud de un científico, inclusive enfrentándose a esas instituciones intolerantes, lo representaba Galileo. Correcto. Así que nosotros nos hemos criado con ese ejemplo, y sentirnos en esta circunstancia, pues pensamos que vivimos un poco, ¿verdad?, de lo que vivió no solamente Galileo, sino tantos otros, algunos de ellos que la memoria no nos daría, ¿verdad?, para recordarlo en este momento. Así que es una dinámica que es lamentable, porque yo creo que el perjuicio es más que el beneficio. Correcto. Y ahí es que conecta, ¿verdad?, esta dinámica de cómo nuestro público, y no solamente nuestro público, sino nuestra élite intelectual, ¿verdad? Correcto. Porque yo tengo que poner una persona que es jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pues poca gente me discutiría que es parte de una élite intelectual a nivel nacional y probablemente mundial. Y entonces tú ves en el desenvolvimiento de ella cómo las emociones de miedo, ¿verdad? Alguna gente ha señalado, ¿verdad?, de que inclusive por sus condiciones de salud pudieran haberla hecho sobre reaccionar, o sea, buscando explicaciones. Sí. Pero no hay duda que ha sido víctima de este ambiente de miedo. Correcto. Y entonces, cuando estas personas que son, es como cuando tú tienes a alguien pilotando un avión, ¿verdad? Están pilotando este Corte Suprema, que va a hacer unas decisiones que nos van a impactar a todos de una manera por los años por venir. Y que la Corte Suprema es la de la decisión final, que ahí no... Exacto, entonces, si tú notas que el ambiente, ¿verdad?, emocional está tan cargado que su desempeño racional se ve evidentemente afectado, pues no... es raro de que nos preocupemos. Claro. Y claro, todavía estamos en un proceso de vista. Esperamos, ¿verdad?, de que este alto foro, ¿verdad?, se alce a la altura
de la intelectualidad que le caracteriza y haga decisiones que verdaderamente sabemos que son difíciles, pero que son importantes para preservar nuestras libertades y evitar extremos de los cuales vamos a hablar, ¿verdad? Otro ejemplo aquí durante el programa. Y que ciertamente es preocupante porque como Tribunal Supremo ya básicamente lo que ellos digan es lo que se queda, porque no es porque sean perfectas, es porque no hay otro foro que pueda refutar. Entonces si la información que están manejando no es la correcta o están en esta situación que se está dando de las emociones sobre los datos, ¿no? Que de pronto los datos no cooperan, pero no, pues nos quedamos con este sentimentalismo, y que de hecho había gente, porque ella daba el número de 100.000 niños hospitalizados y demás, que no era correcto, y mucha prensa lo criticó, o sea, lo corrigió, mejor dicho. Pero sin embargo habían personas que decían, pero ¿cuál es la diferencia de 100.000 o uno? Una vida es una vida, no importa, y como que no es, eso es como un planteamiento meramente sentimental, ¿verdad? Cuando lo que está en juego es mucho. Definitivamente estamos de acuerdo que todas las vidas son importantes, pero si uno, ¿verdad? No podemos menospreciar el proceso racional en el momento de hacer unas decisiones. Y de eso es que se trata. O sea, en la medida de que no seamos capaces de manejar, ¿verdad? Meridianamente, vamos a llamarlo, la data, los datos con razones, pues preocupa porque menoscaba el proceso. O sea, esto no es un proceso que solamente lo podemos llevar a cabo ningún ser humano, ¿verdad? Basado en sentimientos. Correcto. Definitivamente los sentimientos son importantes. Los seres humanos somos un todo. Claro. Pero no somos solo sentimientos ni somos solo razón. Claro. Y ambos extremos, como dijimos, no son deseables. Durante, ¿verdad?, la historia, yo diría que uno de los ejemplos donde a veces se ha tratado de llevar las supuestas lógicas y razones a extremos han terminado en procesos fascistas. Correcto. Que terminan totalmente ilógicos y básicamente en una locura. Porque si tú tratas de aplicar procesos supuestamente lógicos, Correcto, ¿verdad?, sin otros datos, sin otras, apartándote y negando la realidad, pues la razón, la lógica no es una medicina que lo cura todo apartado de la realidad. O sea, y por lo tanto nosotros no estamos aquí en que seamos solamente, pura razón. No, la razón pura, si se aparta de la realidad y si se aparta de los sentimientos y se aparta de otras cosas, pues nos va a llevar a extremos de las cuales la historia nos ha dado ejemplo que cuando nos metemos en ello, simplemente lo primero que nos dejan es una incredulidad. Correcto. De que el ser humano haya sido capaz de llegar a esos extremos en nivel colectivo, porque eso es una locura colectiva. Correcto. De hecho, Nietzsche decía que la locura en los individuos es rara, ahora en los grupos es la regla. Y cuando nosotros vemos estas sociedades, ¿verdad?, fascistas por excelencia, pues vemos que tienen mucho grado de razón y esperamos que, ¿verdad?, que eso no envuelva a tantos otros grupos. Así que dicho eso, ¿verdad?, la preocupación con que no tengamos la data correcta es que eso puede implicar que estamos bregando con la situación solamente de una manera emotiva. Correcto. Y las razones solamente las utilicemos, lo que llaman en la psicología, para racionalizar lo que a nosotros nos parece. Exacto. Porque nos pareció arbitrariamente. Sí, para llegar ya a una conclusión ya preestablecida. Y dentro de todo este proceso, obviamente, pues, nuestra línea de visión o de ideología, por decir, es que realmente creemos en la libertad del individuo, ¿verdad? Entonces, dentro de todo esto, yo he visto, ¿cómo te digo?, escasez, por decir así, por ejemplo, de información real, quizás como de pronto que la ciencia se convirtió en una religión y tuvimos como que estos sumos sacerdotes que tú no lo podías cuestionar, y a pesar de que tampoco te estaban dando una información, todo es opinión, pero tú no lo puedes cuestionar. Se ha visto también falta de liderazgo, de que haya un líder que
que respete los diferentes componentes de la sociedad, porque como hemos dicho, esta sociedad es compleja, ¿verdad? Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, la economía, la salud, la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Porque hay cosas que a veces en papel suenan bonitas, pero a la hora de la verdad no son muy prácticas. Y he visto como que escasez de todo eso, y de pronto incluso no pudiese comparar, por ejemplo, en el estado de Florida, que de hecho también hemos estado allá grabando este episodio, y se ve como la visión política, por decirlo así, más bien como la conceptualización de la función del gobierno impacta completamente de una manera positiva o no tan positiva, y se ha visto en el manejo de todo esto, ¿no? De hecho, esto trae un tema, ¿verdad?, que yo quería tocarlo, ¿verdad?, que es las actuaciones del líder enmarcadas en una esfera de libertad, porque a veces podemos asumir que para el líder es más fácil ser libre y hacer lo que quiera, y a veces no es exactamente así. A veces la institución en la que está inmerso ese líder muchas veces le pone unas barreras a actuar que son quizás más limitantes que las que tenemos un ciudadano convencional. Correcto. Y hablando de ese liderato, ¿verdad?, tú mencionas el de Florida, que no voy a entrar porque nosotros lo hemos mencionado en otros programas y estoy seguro que lo vamos a volver a mencionar, claro, ¿verdad?, porque entendemos que el liderato del gobernador DeSantis en la Florida es un liderato ejemplar para todos los Estados Unidos, en todos los ámbitos. Y mucha gente, ¿verdad?, que yo lo he oído, que comparte esa opinión públicamente, dicen lo que nosotros entendemos y sabemos y creemos, es que el doctor DeSantis es una persona eminentemente estudiosa, una persona racional, se informa, hace sus decisiones, ¿verdad? Porque las personas racionales no quiere decir que tengan la verdad. La verdad son conceptos absolutos, ¿verdad? Y no vamos a entrar en eso. Pero en cuanto al ejercicio del liderato, ¿verdad?, la libertad que puede tener un líder para actuar en estas situaciones, que es importante para el grupo. Correcto. Pero pues yo quería mencionar, ¿verdad?, un ejemplo de la historia no tan lejana, que para mí es el ejemplo, el máximo ejemplo que yo haya podido ver en la historia de la humanidad. Y se trata precisamente del presidente John F. Kennedy, o el expresidente John F. Kennedy, cuando él tuvo, ¿verdad?, una situación de la crisis de los misiles que se conoció, ¿verdad?, soviéticos en Cuba, etcétera, y todo el grupo de sus asesores eran unánimes recomendándole las medidas de guerra, que declarara una guerra por esa situación. Y prácticamente yo pudiera decir que, ¿verdad?, nunca he leído de otro asesor o alguien en que él se basara, o sea que parece que fue una decisión que surge totalmente autónoma de él mismo. Él decidió por la vía diplomática, y 25 años después la Unión Soviética colapsó de su propio peso. Correcto. Pero eso, primero, queremos, ¿verdad?, enfatizar lo difícil que debe haber sido para el líder máximo del mundo en ese momento dado tomar una decisión en contra de lo que eran las recomendaciones unánimemente de sus asesores, y él ejerció su libre criterio, sus razones, y el tiempo lo probó correcto. Porque una de las cosas que tenemos que aprender de esta ¿verdad?, historia, es que si tú verdaderamente crees que hay sistemas que no respetan la libertad y que esos sistemas, por lo tanto, no son los mejores, pues mira, es cuestión de tiempo, es cuestión de que la experiencia le pruebe a ellos y a los que estábamos, ¿verdad?, en este momento fuera, de que evidentemente ese sistema no era un sistema correcto, era un sistema equivocado, y la experiencia lo demostró. Así que el presidente Kennedy haber actuado en ejercicio de sus libertades, no solamente como presidente, sino como ciudadano, y permitir que la experiencia, la realidad,
fuera la que demostrara que estos sistemas que carecen de las mínimas libertades individuales no son viables, y 25 años después colapsó solo, no hubo que tirar un solo tiro, y es probablemente uno de los eventos, ¿verdad?, más notorios que haya existido en la historia de la humanidad, y no todo el mundo está consciente, ¿verdad?, de la relación que eso tuvo, no solamente la relación que tuvo con la actuación del expresidente, del presidente Kennedy, sino fíjate cuando hablan del genocidio que ocurrió en Alemania, que se reputa más de 6 millones de judíos principalmente, pero hubo muchas otras cosas. El genocidio que hubo bajo Stalin en Rusia, que sobrepasó muchos de esos millones, probablemente nada más en los primeros años estuve leyendo que ya había sobrepasado, llevaba por los 8 millones. Pero nunca nadie ha calculado cuántas vidas salvó la actuación valiente del expresidente Kennedy. Probablemente yo, que vivía en ese entonces, tenía 5 años, esto fue para 1963, soy un beneficiario, igual que todos mis hijos, mis nietos, tú que puedes ser mi hijo, y tantos otros de los que nos escuchan. Probablemente el beneficio que hizo a la humanidad esa decisión, si el genocidio ¿verdad?, ha sido víctima de genocidio, se calcula en varios millones, yo estaría seguro que las vidas que se salvaron estuvieron en los miles de millones. Sí, que debió haber sido. Así que por eso es que quise, ¿verdad?, utilizar esto como ejemplo para enmarcar todos estos temas de la libertad y de la discusión que se está dando de nuestros derechos en este momento en el Congreso, en el Supremo de los Estados Unidos, donde se está discutiendo, ¿verdad?, todos estos principios a la luz de la Constitución. Correcto. ¿Okay? Y aunque alguien diga, pues mira, pero ahora mismo lo que están discutiendo es si las empresas van a exigirle vacunas o no. Está bien, pero son las libertades de todos nosotros en última instancia, en diversos roles de liderato, en diversos roles como ciudadanos. Sí, que esa es la diferencia, y eso poco a poco impacta diferentes áreas. Y esto es un tema bastante complejo que, si no me equivoco, la última vez que se hubo una discusión de esta magnitud fue con el Patriot Act, cuando cayeron las Torres Gemelas, que empezaron la cuestión de los escáneres en los aeropuertos, que entonces se alegaba la invasión a la privacidad, que entonces el gobierno estaba violentando el derecho a la intimidad de las personas. Pero el proceso fue muy diferente a lo que hoy en día se ha estado trabajando en muchos sitios, porque sí terminó en la corte, presentaban evidencia de, mira, estos son los datos, esta es la manera menos onerosa de afectarle el derecho a la intimidad a los ciudadanos, y se trabajó un proceso, se involucró el Congreso, o sea, la legislatura, la judicial, que básicamente todas las ramas del gobierno trabajaron para limitar lo menos posible el derecho, ¿verdad?, lo que es la intimidad, sujeto a la seguridad, que era en el caso de los aeropuertos para poner los escáneres. A diferencia de lo que está sucediendo ahora, que de pronto pues ya es una orden ejecutiva y tú preguntas, oye, dame los datos, ¿por qué, en qué te basas a tomar esto? De pronto eso no existe, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Estás escuchando Trending con Ángel Javier. Regresamos. Varicose veins are never a welcome sight as you age, but did you know that spider veins can also pigment and irritate your skin? Your legs and skin deserve better. They deserve LiveMD. Experience the healing power of natural ingredients including vitamin K, arnica, sunflower seed oil, aloe vera, and so many more. Reduce spider veins, rejuvenate your skin, and relax your legs with LiveMD. Start looking your best and living your best. Take care of your skin with LiveMD today. Visit us at www.livemd.com. Bueno, mi amigo, estamos de regreso en
Trending con Ángel Javier. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en Twitch en Ángel Javier DPB. Y en Spotify, Trending con Ángel Javier. Y estamos aquí conversando con el doctor Leonardo Valentín. Doctor, siguiendo, ¿verdad?, con esta línea y estas decisiones que a veces toman y la importancia de lo que es el liderazgo, ¿verdad?, en estas decisiones. A veces se está viendo, por ejemplo, en esto del virus, el tema de las escuelas, que de pronto vamos a cerrar la escuela, ¿no?, y dejamos a los niños en el hogar y ciertamente no hay una evidencia que justifique ese daño realmente que le están haciendo a los niños, que lo veremos, como el resultado de eso lo veremos dentro de varios años, ¿no?, de cómo eso afectó, y un sinnúmero de cosas, y muchas veces los líderes, o líderes por decir, ¿verdad?, no que estén ejerciendo el liderazgo, dicen, no, eso fue lo que me recomendaron, y no se puede cuestionar. O sea, es como que ya ahí los sumos sacerdotes decidieron y demás. Me imagino que eso usted, ¿verdad?, con su trasfondo de científico, intelectual y demás, le choca, porque si hay algo valioso, digo, en la cuestión de las libertades, es tu poder cuestionar también y preguntar y enséñame la evidencia de demás. Definitivamente es un tema que preocupa principalmente, ¿verdad?, a los padres que en este momento tienen niños en esas edades. Ya, gracias a Dios, mis hijos no están en esa edad y mis nietos todavía no están. Pero definitivamente es preocupante que cuando una situación similar, ¿verdad?, que pueda darse y esté ellos en edad escolar y uno con un conocimiento, con un trasfondo científico, no pueda tomar decisiones informadas. Correcto. En lo que uno entiende que es el beneficio de los niños, y ni hablar de nuestra, ¿verdad?, población en general de niños, tanto aquí como en todos los países que esto los afecte, porque si esta politización ha caído a un nivel, ¿verdad?, de sin razones, donde nos hemos ido pues a los estribillos, a las emociones, a los impulsos, si hay alguien particularmente importante que no se afecte y se está afectando, son nuestros niños. Correcto. Porque, pues mira, todavía es importante, pero no sé, los niños, ¿verdad?, que todavía tienen tanto por delante, que siempre se nos ha dicho correctamente que es el futuro. Correcto. Y que son los más vulnerables también. O sea, además, ¿verdad?, la población bien mayor también es vulnerable, con la diferencia que los niños, pues, todavía, ¿verdad?, no han disfrutado del regalo que Papá Dios le tenga, ¿verdad?, a cada uno de ellos. Así que no se utilice la data de mejor manera, ¿verdad?, en unos foros adecuados, pues es lamentable. De hecho, a veces, ¿verdad?, se han estudiado las dinámicas en estos grupos, y cuando tú pones grupos de gente que pues tienen un conocimiento técnico juntos, a veces se desarrolla una dinámica igual, que son paralelas al proceso, ¿verdad?, racional que estábamos hablando ahorita, y eso no te asegura un resultado óptimo, y ahí es que viene la importancia de los líderes, ¿verdad?, porque el líder tiene que integrar a tantas otras áreas y tantas otras capacidades y talentos en una sociedad para hacerlo un todo funcional, que es una responsabilidad que no hay duda que es grande, y la libertad de movimiento que tiene a veces pues no es tan amplia como uno se la atribuye. Inclusive yo el otro día estuve leyendo de un autor que hablaba, ¿verdad?, precisamente sobre estos grupos que se forman en comité y a veces desarrollan estas dinámicas que son igualmente perniciosas y a veces hasta peor, porque tienen el prestigio, ¿verdad?, de que son expertos, y él los llamaba que estos grupos demostraban una ignorancia universal atenuada.
O sea, sí saben un poquito, ¿verdad?, de su campo técnico, pero tú no puedes reducir la operación de una sociedad a un área exclusivamente. Correcto. Así que por eso es que hace falta estas visiones más amplias, como mencionamos ahorita. El ejemplo concreto que tenemos para mencionar es el gobernador DeSantis. ¿Entiendes? O sea que hay que mantener esa visión amplia y nosotros como ciudadanos, o sea, tanto él en el liderato de su gobierno promueve la libertad de sus ciudadanos, y sus ciudadanos pues promover el espacio para tener este tipo de liderato. Correcto. Que son capaces de estudiar también la data e integrar muchas áreas, no solamente de la ciencia, ¿verdad?, sino de la psicología, de la Correcto. Sociología, todo tipo de cosas, y llegar a unas conclusiones, ¿sabes?, más razonables, porque con relación a los niños, que siempre ha sido el grupo, ¿verdad?, de menos riesgo. Correcto. Ha habido condiciones, porque a veces, no, pero sí, pero se enferman, bueno, está bien, se enferman, pero no hay duda que la influenza, por ejemplo, es un virus mucho más letal, causa mucho más enfermedad en los niños que este coronavirus o sus variantes. Pues entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la razón para que nosotros hagamos con este virus lo que no se ha hecho con la influenza? Sí, y nos olvidemos, tú sabes, del desarrollo emocional, social, que de por sí es complejo, que habrá cosas que ni sabemos, pero oye, cuando Correcto. Tú no sabes, pues tienes que respetar una serie de cosas. Los seres humanos, ¿verdad? La historia nos dice que se han desarrollado mirando los gestos, ¿verdad?, la manera de comunicarse, las expresiones de otros congéneres, y los niños no es una excepción. Los niños quizás probablemente es más importante porque ellos están desarrollando todos esos mecanismos de los cuales nosotros tenemos un conocimiento, como decía este autor, tenemos una ignorancia universal atenuada. Pues tenemos que respetar, ¿verdad? Y donde uno no sabe y no hay evidencia en contrario, pues tiene que respetar a la naturaleza. No, y que en el proceso del desarrollo, lo que el niño no aprende en esa edad, no lo puede aprender más adelante. Y llega un momento que ya el cerebro como que sella, ¿verdad? Y se quedó con lo que tenía, y ya no hay más manera. De hecho, en Oregon se dio el caso que cuando abrieron las escuelas las cerraron nuevamente porque los muchachos no podían socializar. O sea, que ya el problema no era el virus. Sí, exacto, la cerraron porque es que no podían socializar, porque entraban en histeria, porque entendían que el otro lo iba a enfermar, lo iba a matar, y eso pues estaban bregando con unos psicólogos para como un proceso de readaptación social, que es similar a lo que pasa en los presos, ¿no? Que cuando están muchos tiempos aislados, después los tienen que llevar a un sistema para que se adapten nuevamente a compartir en sociedad, y es un daño terrible, porque en esa edad no era para estar aprendiendo cómo socializarse, sino que ya lo tuvieran y estuviesen aprendiendo otras destrezas, y eso pues le afecta muchísimo más que el efecto que pudiesen tener con el virus. Sí, mira, ahora mismo, y verdad, nosotros no queremos, porque no creemos que contribuimos a nada, a seguir abonando a esta histeria colectiva, pero el ejemplo de las pruebas en este momento es el mejor indicador, porque la gente que quiere atosigar las pruebas, porque yo no puedo usar otras palabras, pues entonces tienen que buscar obviamente justificaciones. Y los otros días yo oía en un programa que pasaba por frente de un televisor, y casualmente un programa donde a su vez hace más de un año yo había oído gente abogando porque se suspendiera y se prohibiera a muchos médicos inclusive expresar su opinión porque estaban dando información falsa. Y en ese mismo programa decían que había que hacerse la prueba porque si salía positiva había que dar los anticuerpos monoclonales. Mira, la inmensa mayoría de las pruebas positivas en este momento son por Omicron. Y para el que no lo sepa, los anticuerpos monoclonales no se utilizan para la variante Omicron, no son efectivos. Y entonces eso lo estaban diciendo en ese programa, que se atribuía, ¿verdad?, oficialidad para transmitir la verdad, y pedía sanciones para la gente que difería. Entonces tú lo oyes diciendo ese tamaño disparate. Y obviamente, ¿para qué? Para crear la histeria de que se haga la prueba. ¿Entiendes? Si tú te haces la prueba y en este momento
con la variante que hay, no tiene indicaciones para darte Remdesivir, no tiene indicaciones para darte los anticuerpos monoclonales, no tiene indicaciones para ninguna de esas otras terapias, pues ¿cuál es la indicación? ¿Por qué tenemos que decirle a la gente lo que no es para hacerlo, hacerse pruebas y hacerse pruebas, que no va a llegar a ningún lado? Mire, si usted tiene síntomas, sean de catarro, de influenza o de lo que sea, definitivamente usted se tiene que quedar en su casa porque usted no va a ir al lugar de trabajo o a la escuela a enfermar a otra gente. Y eso ha sido así desde que nosotros éramos chiquitos y teníamos catarro y nos dejaban en la casa porque con catarro tú no ibas a la escuela. Pero si tú estás totalmente asintomático, ¿cuál es la locura de estarte haciendo pruebas cuando no hay ninguna evidencia que esta variante se transmita por asintomático? La evidencia de la otra variante era media cuestionable. Ahora ni hablar. Y entonces, pues, y entonces tú, en vez de ver que la variante es más benigna y la cosa pues va como calmándose, no, la furia aumenta, y obviamente aumenta porque te dan una data, pues mira, sí, se murieron ayer 19, ¿está bien? Pero si nosotros fuéramos a llegar a unas conclusiones, tendríamos que estudiar eso más a profundo, porque antes la gente se moría de influenza, ahora no. ¿Cómo nosotros podemos saber que esos 19 todos murieron de lo que se nos quiere decir en este ambiente donde se nos ha tratado, ¿verdad?, de decir una cosa por otra? Pues no es raro. O sea, yo mismo que he estado en el campo de la salud y que trabajo en hospitales, ¿entiendes? Y tengo desconfianza de esa información que muchas veces le está sirviendo al público, que no va a ser el público en general. No, y en ocasiones mismo se ha tenido que corregir, precisamente en Florida, de que le habían puesto unos muertos de más, y a veces, de hecho entiendo que con los números de los niños hospitalizados, porque ahora de pronto, ¿verdad? Ahora lo importante es los niños y se forma esta crisis, sale como que no todos son de lo que te estaban diciendo, que habían como números mixtos. Y ponle que sea. O sea, los niños cuando le ha dado virus, y principalmente niños que son asmáticos, que le exacerba su asma, pues hay que hospitalizarlos. O sea, no es la primera vez que se hospitalizan niños, y volvemos. Si hay niños que tienen síntomas, pues déjenlo en su casa, igual que si hay adultos. Pero ahorita hablábamos de los casos de los asintomáticos, y claro, no quería que se me olvidara este otro punto. Tampoco, o sea, la evidencia de que los asintomáticos transmitieran la enfermedad era muy tenue, o sea que probablemente ocurría muy frecuentemente, que no era la regla. Pero la evidencia de que los niños transmitan la enfermedad no existe en este momento, por lo menos para la variante estudiada, ¿verdad? Ahora el Omicron, que es más ¿verdad?, más benigna y que es más infectiva, pues probablemente, pero no tiene las mismas implicaciones. De hecho, y en las escuelas se puede ver el tiempo que estuvieron abiertos, si hubo algún brote, si hubo algún contagio, y no hay evidencia de eso. Pues, ¿sabes? Volvemos. Este asunto de las escuelas, pues no, ¿verdad? Yo no sé cuál va a ser la solución fuera de la actuación valiente de un liderato que vaya por encima de estas recomendaciones de miedo, aun cuando sean comités de expertos, ¿verdad?, que evalúan la data, ¿verdad?, parcialmente, si es que la evalúan, porque dicho de paso, yo inclusive estuve leyendo el libro del doctor Scott Atlas, que estuvo en Casablanca al final del último año y oye, sobrecoge tú oír cómo los que eran científicos en ese comité, ese task force que bregaba con el coronavirus, no a nivel de Puerto Rico, sino a nivel nacional, y esa gente, según dice el doctor Atlas, no examinaban, nunca se aparecían con un artículo científico a discutir nada. Tú se los ofrecías, no lo leían y no hacían ningún comentario. Y eso estamos hablando del Task Force a nivel de la Casa Blanca de los Estados Unidos. O sea, que nosotros no podemos, porque sea el grupo de expertos X o yo, pues mira, tú serás el grupo de expertos, pero dame las razones, dame la data científica, y yo estoy entrenado, yo también quiero poder evaluarla, y mucha gente quiere poder evaluarla, y mucha gente podemos opinar, y podemos opinar distinto.
Claro. Pero eso es lo que se trata la verdadera ciencia. Así, cuando así. ya tú no permites la diversidad de opiniones, como tú dijiste ahorita, ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de religiones, estamos hablando de dogmas o estamos hablando de ideologías. Ujú. Así que quiero, ¿verdad?, traer todas estas ideas para que nuestro público se sienta, como decimos, empoderado y Correcto. exija lo que son sus derechos. Si un experto tiene algo que decirnos, que nos lo diga, y si nosotros le pedimos las datas, que nos las dé también, pero no vamos a creer las cosas simplemente porque las dijo Porque lo alguien dijo y Mr. ya, fulano de tal. y no puede ofrecer la data. No, y fíjate, y a mí me es interesante porque se crean estos grupos, vamos a usar el término científico para no desviarnos del tema, pero muchas veces bastante dudable, pues lo que comparten son columnas de opinión, ¿verdad? Y la opinión es una cosa y los datos son otra. Que tú ves que llevan, por ejemplo, ya con este virus, vamos como 2 años ya, ¿verdad? Estamos Sí, en eso. correcto, ya se cumplió 2 años. Y entonces... O sea, está por cumplirse, días. Exacto, pero que tú ves que siguen tomando las mismas decisiones, como cuando no había ningún tipo de información, ya hay vacunas, hay tratamientos, medicamentos, datos demográficos, que originalmente se entendía que iba a ser más desastroso en Estados Unidos usando los números de Europa. Después se dieron cuenta que en Estados Unidos que eran millones y millones de muertos al principio y ya no. Entonces yo, por ejemplo, me pregunto, ¿y cuál ha sido el trabajo de estos comités científicos? O sea, ¿cómo es posible que 2 años después, con tanta información, todavía sigamos tomando las mismas decisiones como cuando no sabía nada, ¿no? Y suponiendo que sean científicos de primera, ¿verdad? Que estén ahí fajados analizando y viendo datos, que cómo eso es posible, ¿no? Y ahí como que estas retóricas que entran, pues como que chocan con la realidad, pero tú no las puedes cuestionar, porque entonces eres anticientífico. ¿Sabes? ¿Cómo Cuando es a veces todo lo contrario. Exacto. Todo lo contrario, porque verdaderamente, como hemos dicho, el que es anticientífico es el que no permite la diversidad de opiniones, que es intolerante. Uh-huh. Eso es la característica más anticientífica que haya, ¿entiendes? Porque la ciencia, ¿verdad?, se vale de muchas herramientas. La razón, como hemos venido hablando, es una. Uh-huh. Pero la razón hay que integrarla en una serie de cosas. Correcto. El lenguaje, etcétera. De hecho, la caricatura de cómo el uso, ¿verdad?, de todos estos términos, a veces técnicos, y cómo se puede inclusive abusar del lenguaje para dar impresiones falsas. Esa Correcto. Caricatura se llamó Cantinflas. Ajá. ¿Okay? O sea, que por eso es que cuando vemos a esta gente que tienen unas pretensiones, pero verdaderamente No hay tú las sustancia. analizas y no puedes encontrarle la consistencia, porque lo mueve la ideología, lo mueve el dogmatismo, lo mueve la intolerancia. Pues le tenemos que decir que son cantinfladas. Y O sea, que esa es el mejor ejemplo de que nosotros no podemos coger, en inglés dicen al face value, en español sería, ¿verdad? No sería cuál sería la traducción en este momento, pero no podemos coger las cosas por lo que aparenta. Exacto, sí, por la apariencia. ¿Entiendes? Así que no importa el científico que sea, nosotros tenemos el derecho y el deber, Claro. de pedirle la data, y podemos tener el derecho y el deber de consultar a otros científicos. Ay, máxime cuando va a impactar la vida de uno. Y fíjate, y una característica que yo he notado, y ya que estamos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y uno ha tenido la oportunidad de ver pues lo que es Georgia, Florida y en Puerto Rico, y ver la diferencia de visiones, ¿verdad? Del rol del gobierno. Por ejemplo, acá yo noto que se enfocan más, al igual que lo que sucede en Nueva York, California y demás, que tienen visiones similares, se enfocan más en lo que es obligado. Entonces nadie, como que la cuestión educativa es casi nula. A diferencia, por ejemplo, Florida mismo criticaban por las leyes de que las leyes que prohíben, que obliguen a las personas a usar mascarilla y demás, pero en las escuelas, por ejemplo, las mascarillas están mucho más disponibles que lo que pudieran estar en Puerto Rico, porque simplemente no obligar, pero la información está. Te dice, mira, a ti te conviene vacunarte por esta razón, no tenemos
otras alternativas, que en una DeSantis lo mencionaba. Dice, mira, si es que hay sobre 10 maneras de trabajar el virus, entonces hay 10 herramientas. La vacuna es una de ellas, porque yo voy a concentrarme en una sola. Si las puedo utilizar todas, y los tratamientos tempranos. Y ese tipo, entonces he notado eso, que entonces se enfocan en la parte de obligar. Y muchas veces realmente es simplemente crear una falsa seguridad, porque cuando tú analizas lo que están haciendo, dices, pero es que esto no hace sentido. O sea, es como, por ejemplo, el caso en el aeropuerto, cuando uno llega, que tú ves a las personas vestidas de blanca, te crees que estás llegando a Hiroshima, ¿verdad? Pero cuando empiezas a mirar en detalle, las personas tienen la bata abierta, porque el sitio está caliente, hace calor, hay muchísimo, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, tienes un montón de gente metida, tienes las batas para la seguridad, pero realmente están abiertas, no tienes ninguna función, pero eso de cierta manera proyecta algún tipo de falsa seguridad a las personas, ¿no? Y esa falsa seguridad la quiere dar la propaganda. Correcto. Entonces, queremos llamarle a la propaganda ciencia, ¿verdad? Porque queremos validarla, queremos darle alguna base de credibilidad. Y por eso hacen esos reclamos tan absolutos de que son portadores de la ciencia. Y todo lo que tú digas que no va con esa misma narrativa, tú, como dices, tú eres anticiencia, tú eres antivacuna. ¿Entiendes? Porque si yo creo que tú tienes el derecho de decidir si te pones una vacuna, por ejemplo, imagínate tú este caso, yo tengo un niño, yo lo tuviera, un niño de 5 años, y el gobierno me está exigiendo que yo le ponga una vacuna que todavía no sabemos si dura 6 meses, y que a los 6 meses yo le voy a tener que poner un tercer refuerzo, y ahora ya se están hablando hasta de cuarto para los que tienen 3. O sea, que como un niño, que es precisamente los menos que sufren de esta enfermedad, yo le voy a poner una vacuna, voy a obligar a la gente a ponerle una vacuna que no sé si dura 6 meses. Sí, no se sabe la duración, y las farmacéuticas quieren aguantar los efectos secundarios, que tampoco se puede discutir ese tema. ¿Entiendes? Y entonces, sí, sin contar que ha habido gente de los paneles del FDA que se ha ido en protesta por las decisiones que se han tomado ahí, ¿verdad? Y que no se sabe. Ahora mismo, la vacuna, un dato, ¿verdad? Ahí no estuvo curioso, la vacuna los resultados preliminares de la vacuna estuvieron disponibles antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Todavía, y esto lo decía el doctor Scott Atlas también, no se sabe por qué la compañía Pfizer no publicó esa data que tenía antes de las elecciones. Porque crea una impresión de que estas compañías pues están también metiendo la mano en el proceso político. Correcto. Para manipularlo. Entonces, si nosotros estamos siendo, ¿verdad? No diría víctima, una palabra que no me gusta, pero si tenemos que sufrir las consecuencias de estas decisiones de esta compañía, pues definitivamente nos crea desconfianza que esas compañías también están detrás del gobierno, que quieren que a los niños de 5 años yo le ponga una vacuna que no sé si dura 6 meses. Sí, que ni eso se sabe. Mira, si lo que sí sabemos es que el coronavirus es familia, ¿verdad? Ha habido coronavirus que daban catarro, ¿ok? Y una de las cosas por las cuales se abandonó el esfuerzo de hacer vacunas contra el catarro era porque el virus variaba tanto que las vacunas eran inefectivas, casi lo que estamos replicando, y entonces no nos aprovechamos de esa historia. O sea, estamos replicando la historia de las vacunas con el catarro, lo estamos esperable, ¿verdad? A la luz de la historia, que se repitiera este proceso, porque se trata de un coronavirus. Son vacunas que están probando que no son efectivas. ¿Y hasta cuántas dosis vamos a tener? O nos vamos a tener que poner una toda la semana. O sea, que junto con la comunión en la iglesia te ponga la vacuna de una vez o algo así, porque... No, y ese es un buen ejemplo cuando tú te enfocas en una sola área y te olvidas del factor humano, porque quizás ponle que científicamente los datos digan, bueno, pues sí, tú te pones una vacuna cada 4 meses y nunca te va a dar coronavirus. No, pero es que te va a dar también. Y tienes que seguirte haciendo pruebas cuando llegan a los aeropuertos, porque ya la evidencia de vacuna no es suficiente. Y por eso te digo, realmente vamos a seguir ese proceso de por vida. O sea, realmente vamos a estar cada 4 meses y la semana y las pruebas y para comprar comida. De hecho, para tú buscar comida en Cervicar o lo que sea, tienes que
presentar de esto, de presentar pruebas y demás para coger la comida del Aunque counter. tenga vacuna. Aunque tenga vacuna. O sea, realmente eso es factible por la naturaleza. Pues esa no debe ser la alternativa, no debe ser esa. O sea, la solución no Oye, debe y la ser esa. historia de las vacunas con relación al catarro le auguran un fracaso a todas estas vacunas. Y eso es lo que estamos viendo. Sí. Oye, y yo no yo no soy en contra de vacunas. No. Inclusive creo que el uso de estas vacunas tiene el potencial y tuvo, ¿verdad? Cuando teníamos la otra variante más fuerte, de disminuir el impacto. Y por lo tanto creo que fue una medida buena. Pero de eso a llevarlo, volvemos a un discurso con mira de tener una propaganda y mover otros intereses, los intereses de las compañías por un lado, los intereses de otros científicos que quieren jugar al liderato. Sí, Y están en estos comités donde ellos mismos los forman y como Cuca Gómez, ¿tú sabes? Y ellos mismos se validan y eso. Y entonces quieren convencer y persuadir al gobierno para ejercer un liderato que nunca han podido ejercer de ninguna otra manera. Pues mira, tenemos que tener mucho cuidado porque si nosotros somos los que podemos pagar los platos rotos, ¿verdad? De no estar alerta a todas estas tácticas. Y eso es lo importante de lo de las libertades y el por qué, ¿verdad? La libertad que uno decide porque cada cual tiene diferentes intereses y no necesariamente sea la salud de uno. De hecho, yo le decía a tantas personas, le digo, y recientemente, mira, con la salud mental hay que tener una higiene igualmente que tú la tienes, ¿verdad? Que te lavas la boca todos los días, te bañas, te peinas, untas las cremas que te quieras untar, etcétera, ¿verdad? Para mantener un estado de salud, y eso se llama una higiene. Y la mente humana hay que respetarla y hay que tener ese proceso de higiene, y precisamente la libertad, el hecho de tú poder barajear ideas, no que tenga a imponerte sobrepasando tus capacidades racionales para también evaluar las cosas, ¿verdad? Y eso tú tienes que cultivarlo desde la niñez, claro. Como hablábamos ahorita. Pues eso es una higiene mental que nosotros necesitamos, no podemos olvidar, porque cuando dejamos esa higiene mental de un lado, podemos terminar en estos extremos que hablamos ahorita, que es lo que no queremos. En estos extremos del fascismo que vivimos bajo Hitler, vivimos o no, gracias a Dios no estuvimos, pero la humanidad vivió, y yo no quisiera ser testigo de ello por lo que he leído, bajo Hitler y bajo Stalin, y eso eran poblaciones que eran como tú y yo, confiaban en sus gobiernos, etcétera, y se descuidaron en algún momento y llevaron a estos extremos, y esto es lo que tenemos que evitar. Así es, muchas gracias, doctor. Ya el tiempo se nos fue volando, como siempre sucede con las conversaciones interesantes. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos veremos en el próximo episodio de Trending con Ángel Javier. Gracias por escuchar Trending con Ángel Javier. Para escuchar episodios futuros, asegúrese de suscribirse a nuestro podcast. A los que están en Facebook, Guapa Radio, hasta la proceso próxima realiza- también.